17:34 y decíamos, vamos a charlar con Azucena Racosta, que es secretaria académica de la Maestría en Comunicación y Criminología Mediática de la Universidad Nacional de La Plata, una maestría que tuve la posibilidad de cursarla, y Azucena es además directora de la tesis que estoy ahí debiendo, y siempre es un placer charlar con ella. Azucena, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Buenas tardes, Alicia, un placer escucharte. Bueno, Azucena, un poco cuando empezamos a no solamente este jueves a ver lo que pasaba casi en directo, en vivo y en directo, ese atentado contra la vicepresidenta, hace ya un tiempo que venimos viendo y venimos advirtiendo también los discursos, los abordajes en los medios de comunicación, un poco más de lo que venimos como contando, ¿no? El proceso de criminalización mediática que venimos dando cuenta, pero que ahora hay como un plus también ahí. ¿Cómo lo venís viendo vos desde lo que venís siguiendo, desde tu propia práctica también como militante? Bueno, preocupada, obviamente, una enorme preocupación. Creo que se ha cruzado una línea que para los argentinos remite a tiempos que creíamos superados. Aunque de ingenuos no tenemos mucho, no veíamos que el discurso del poder era muy claro, digamos, lo que estaba propiciando, ¿verdad? Al menos en lo personal y en los estudios que nosotros llevamos adelante, daban como para sospechar al menos, o para arriesgar que algo de esto, o sea, que esa violencia simbólica que veníamos soportando, en algún punto se iba a concretar. Hoy podemos decir, a veces es una locura, ¿no? El relato, pero bueno, podemos estar tranquilos que no pasó a mayores, que la vicepresidenta está viva y que no desencadenó en lo que podríamos llamar una guerra civil, o en un linchamiento, ¿no? Porque por mucho menos el vecinalismo ha linchado pibes porque se robaron una cartera. Sí. Por suerte se mostró la madurez militante, quiero recalcar eso, de los jóvenes que estaban allí rodeando a la presidenta, que creo que hicieron lo correcto. No es nada nuevo, el discurso del poder era un discurso que claramente planteaba la vía de la violencia. Una violencia simbólica por un lado, más concreta en el poder judicial, con causas armadas, que nosotros desde la criminología mediática sabemos que no es nuevo. Hoy le tocó a la clase política, pero le ha tocado las cárceles, como siempre decimos, Alicia, están llenas de pobres, y la mayoría tienen causas armadas. ¿Qué voy a hablar contigo de este tema? Con mis misiones ustedes lo trabajan cotidianamente. Sí, es como que veníamos sistematizando, interviniendo en estas causas de esa criminalización más cotidiana y más extendida, si se quiere, hacia un sector de nuestra población claramente seleccionada, que son los pobres, y bueno, en el caso que nosotros trabajamos, las mujeres pobres, pero ahora es otro nivel. Exactamente, lo que nosotros llamamos enemigo de época, ¿no? Sí. Bueno, en la maestría lo trabajamos bastante y sabemos que no es nuevo, digamos, desde las brujas, los pueblos originarios, nuestros hermanos indígenas, los gauchos, los subversivos en su momento, todas categorías que el enemigo creó para poder plantear una cuestión bélica, ¿no? Una cuestión y habilita el relato bélico, el relato de la guerra, ¿no? Nos matan por nada, estamos en peligro. Bueno, esto
ha llegado a la clase política. Digamos, han instalado otra, han demonizado otra palabra en este sentido, y a partir de allí han creado causas, algunas con prueba y otras sin prueba, o sea, que es el caso que estamos viviendo, que es la palabra corrupción, ¿no? Que yo la asociaría con los motochorros, los pibes chorros, los subversivos, palabras que el enemigo utiliza para instalar un estado bélico, ¿no? Instalar los códigos de la guerra. Te matan por nada, estamos en peligro, se robaron el país, etcétera, etcétera, y lo dicen los propios que se robaron claramente el país, ¿no? Y que vienen por más, además. ¿Y qué hay después de este estado bélico, digamos, de la habilitación de este estado bélico? Porque uno decía, bueno, el discurso criminalizante lo que busca es fortalecer el aparato represivo, extender toda la cuestión más punitiva, pero cuando estamos ante este tipo de discursos, el estado bélico, como vos decís, ¿qué hay después? Bueno, yo no arriesgaría, no tengo un buen pronóstico. Creo que además siempre es novedoso, son muy creativos, ¿no? Lo que nosotros caracterizamos como el poder, o desde el campo popular el enemigo, es muy creativo. Tiene una creatividad que nos sorprende y que cada vez apuesta a más. Digamos, no, esta vez no sacaron a las Fuerzas Armadas a la calle, no han masacrado, no han desaparecido. Sí, vivimos un genocidio por goteo, esto lo decimos todo el tiempo en democracia, que va por otra vía, pero en este caso creo que todavía estamos analizando por dónde va la cosa. Y creo que se suma también a otros problemas, como por ejemplo, también estamos viviendo una interna en el peronismo feroz, y cuando las internas peronistas se recalientan, avanza la derecha. Yo creo que el peronismo ha estado muy preocupado por su interna y no visibilizó lo que otros podíamos estar viendo, que era la gravedad de la cosa, ¿no? Y me parece que habría que llamarle la atención al gobierno y al peronismo para que frenen esta interna feroz. Nosotros los argentinos sabemos lo que pasa con una interna peronista, lo vimos en el 74, en el 75, ¿no? Fue tan cruenta y tan sangrienta que habilitó o fue parte tal vez de la habilitación de una dictadura feroz. Y en este momento yo creo que hay que pedirles que bajen los decibeles y que se pongan a mirar para el lado del pueblo, ¿no? Pensaba, Susana, también... No me arriesgaría, Alicia, a dar un diagnóstico, porque creo que sí puedo hablar de estas cosas que vamos relevando, que vamos viendo, y que las sufren los pueblos, claramente. No, y además esto que venimos como contando y padeciendo, ahora que está en agenda el Poder Judicial y que de alguna manera van como enunciando las distintas problemáticas, eso que en la cotidianidad se vive y se padece desde hace años, y sobre todo los sectores más vulnerados, me parece que es interesante ver también si es que se puede profundizar una discusión real sobre lo que implica este Poder Judicial en connivencia con el poder mediático y con el poder económico real. Absolutamente, absolutamente. Para nosotros, para quienes nos dedicamos a la criminología mediática, no es ninguna novedad. Venimos viéndolo y denunciándolo hace tiempo y luchando contra ello hace tiempo. Digo, ahora porque le tocó a la clase política, particularmente le tocó a la expresidenta y a la actual vicepresidenta. Por eso tomó visibilidad. Eso que nosotros tratábamos de romper pequeñas fisuras desde los medios que teníamos, desde la academia por un lado y desde los medios de comunicación a nuestro alcance por el otro, bueno, hoy es masivo porque
lo estamos viendo con absoluta claridad de la impunidad, cómo la comunicación rompe con los códigos penales, rompe con la Constitución. Digo, el poder que han adquirido los medios de comunicación es era insospechado, digamos, ¿no? Ha roto con absolutamente todo, construye un enemigo que difícilmente se lo puede deconstruir, ¿no? Y esto que nosotros veíamos cotidianamente, nosotras veíamos cotidianamente en las causas que asistíamos, en las causas penales que asistíamos contra nuestro pueblo pobre, sean los pueblos originarios, sean las mujeres, sean los pibes pobres. Bueno, ahora lo estamos viendo en en la clase, es decir, va dirigido a la clase política, a exterminar a un otro. Uh-huh. Siempre existió para exterminar a un otro, y en este caso es para exterminar al opositor. Uh-huh. ¿Qué viene? La verdad es que no lo tengo claro todavía, no me animo, aunque tuviera algunas ideas, no me animo a plantearlas todavía. Los medios afines entre comillas al campo popular no están hablando tampoco del fondo de la cosa. Están preocupados por la bala, por el arma, por si quien intentó matar a la vicepresidenta es de origen brasilero, si tiene un tatuaje fascista. Uh-huh. No están indagando y analizando qué hay detrás de todo eso, ¿no? Uh-huh. Y me parece tan riesgoso como el relato de los medios hegemónicos. Creo que en algún punto tenemos que comenzar a hablar de lo que hay que hablar. Sí. Es quién se quiere llevar puesto al país y al pueblo argentino, definitivamente. Además, digamos, claramente tenemos un país endeudado con un índice de pobreza feroz, pero tenemos unos recursos naturales enormes. Sí, hay que ser muy estúpido para no pensar que vienen por el litio, que vienen uh-huh. por vaca muerta, que vienen por lo que Argentina tiene y el pueblo y en el mundo carece. Pensaba que además en este mismo contexto, mientras estamos hablando de estas cuestiones, Massa está en los Estados Unidos, Massa avanzó con un recorte brutal para distintas áreas, tal cual. De las que no... Bueno, eso se ve claramente en la soledad que tuvo Cristina Fernández. Uh-huh. No sé, mi mirada es, yo veía una mujer sola, rodeada por quienes la aman, que son sus militantes, que son el pueblo pobre realmente, y totalmente desamparada. Uh-huh. Yo me sorprendí hoy cuando me enteré de que recién ayer la vicepresidenta tiene un auto blindado. Sí. O sea, esa mujer que fue 2 veces presidenta y que hoy es la vicepresidenta del país, que está siendo víctima de una causa armada, dicha por los mejores criminólogos del país, criminólogos que yo respeto absolutamente, y la veía llegar a su casa absolutamente sola, con su militancia, con su pueblo, con quienes la quieren, y con una seguridad precaria, digamos, con unas amenazas enormes de parte de la derecha, como todos esos camiones que se apostaron, creo que fue el sábado de la noche, después de la represión uh-huh. de la noche anterior. ¿Qué significaba eso? ¿Qué nos estaban diciendo? ¿Qué le estaban diciendo a la gente que estaba allí, a la vicepresidenta, a nosotros que lo mirábamos desde algún otro lugar? ¿Qué nos, digamos, la marcha incluso, ¿no? Uh-huh. Súper tranquila, veías los helicópteros de la reta arriba de tu cabeza. Uh-huh. Están todo el tiempo mandando mensajes temerarios para el pueblo argentino, ¿no?
Azucena, y hemos escuchado mucho en estas horas caracterizar los discursos de odio, inclusive algunas propuestas para avanzar en la penalización, en algunas figuras penales sobre... ¿crees que ese es el camino de seguir fortaleciendo la cuestión más punitiva, digamos, pensar que alguna figura penal pueda contrarrestar, pueda servir para este contexto? Mira, después de haber firmado un acuerdo con la derecha, digo, dentro de la antología del disparate, digamos, es como una ley que aumente la cuestión punitiva sería más o menos lo mismo que el acuerdo del Congreso de hace 2 días. Uh-huh. Digo, con quienes están conspirando contra el pueblo argentino, vos firmás, qué sé yo, no sé qué era eso, un acuerdo de paz, lo creemos, de verdad. No, creo que además, claramente, esto se arregla con más política, se arregla con decisiones duras, crudas, contundentes, constitucionales por parte del gobierno argentino. Uh-huh. Si realmente vamos a defender a quienes son agredidos por la derecha que se quiere llevar puesto el país, o la ultraderecha que está operando, no, de ninguna manera. Creo que es como decir, bueno, vamos a aumentar las penas para erradicar el robo de gallinas. Uh-huh, uh-huh. ¿No? Sabemos perfectamente que la prisionización no favorece en absoluto ese tipo de cuestiones, pero bueno, pareciera que algo tienen que decir y van por allí, y les sirve para no hacer lo que realmente hay que hacer, que hay cosas que se resuelven políticamente, uh-huh. No de otra manera. Azucena, te dejo libre porque entras a clases, por lo que decías, así que te agradezco. Sí. Te agradezco muchísimo no este tiempo. No sé tiempo. si aportamos a la confusión general, pero por lo menos empecemos a hablar, a decir en voz alta, uh-huh. y a intercambiar ideas, porque la situación del país es muy grave. Totalmente. Lo que tenemos en claro es eso, la situación del país es muy grave. Y hay que hablarlo. Exigirle al gobierno que tome las medidas que corresponden para frenar esta avanzada de la violencia de ultraderecha y de derecha, que la conocemos muy bien en la Argentina. Azucena, muchas gracias, un abrazo enorme. Gracias a vos, hasta luego. Hasta luego. Azucena Racosta es secretaria académica de la Maestría en Comunicación y Criminología Mediática de la Universidad Nacional de La Plata.